Muy buenas tardes, chicos. Esperando que se encuentren bien y que la paz del Señor les esté acompañando hasta el día de hoy. Queremos compartir un estudio acerca del conocimiento de Dios. Como les habíamos anunciado en el flyer, vamos a iniciar hoy por este medio de comunicación un estudio en el cual nos va a permitir poder conocer más a Dios, saber quién es Él y poder aprender más de Él, para conocerlo y sobre todo para amarlo más. Amén. Así que empezamos con el capítulo 1, la primera lección, el conocimiento de Dios, que en realidad es el mayor de los conocimientos. Y empezamos con esta pregunta: ¿dónde debería comenzar un creyente su estudio del cristianismo? ¿Dónde deberíamos comenzar a estudiar el cristianismo? Si hablamos de que este es el cristianismo, es el evangelio de Dios, pues la respuesta es simple y a la vez es obvia. El cristianismo se trata primeramente acerca de la persona y de la obra de Dios. Por lo tanto, nuestro estudio debería comenzar con Él. Y la Biblia nos da sustento para poder hacerlo y para empezar con ello. Vamos a Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Cuando hablamos del conocimiento de Dios, estamos hablando de poder conocerlo y de poder saber quién es Él, de cómo son sus atributos, cuáles son sus características fundamentales, cuáles son sus características inherentes a Dios. Pero no solamente queda en un conocimiento cognitivo, en un conocimiento informativo, sino que cuando hablamos de conocer a Dios, también hablamos de tener una relación personal con Él. Conocer a Dios en este estudio conlleva al estudio de su palabra y de poder entender lo que Dios nos ha revelado a través de ella, y al mismo tiempo tener una relación personal con Él. Una relación que se desarrolla en oración, en búsqueda, en humillación, que va de la mano al conocimiento que nos es revelado en su palabra. Ambos procesos son tan importantes que no puede ir separado ninguno del otro. Así que a medida que vayamos aprendiendo acerca del conocimiento de Dios, vamos a concluir de que el conocimiento de Dios no es solamente informativo, sino que también es un conocimiento relacional, es un conocimiento íntimo y que va en crecimiento también. Nosotros como cristianos deberíamos dedicar en realidad nuestras vidas a conocer a Dios. No es algo opcional para el creyente, es un imperativo y una necesidad conocer a Dios. ¿Y cómo vamos a empezar a conocer a Dios? Pues vamos a empezar a conocerlo, como ya había dicho hace un momento, a través de sus atributos, de saber quién es Él. Así que hay una exhortación en Efesios 5:17 que nos habla acerca de conocer a Dios, sino también el conocimiento de su voluntad. Nosotros, al conocer a Dios, conocemos sus atributos, pero también debemos conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Efesios 5:17 nos dice lo siguiente: Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, se refiere a sus propósitos, a los planes de Dios, a los deseos de Dios. Y esos planes, propósitos y deseos de Dios, nosotros estamos llamados a buscarlo a través de su palabra y de vivir de acuerdo a ella.
Cuando el versículo 17 de Efesios 5 nos dice que no seamos insensatos, no se refiere a una persona que le falta inteligencia, sino más bien a alguien que no reconoce la importancia de conocer a Dios y de vivir de acuerdo con su voluntad. Hay otro versículo que también nos habla de cuál es el único y grandioso propósito de la nueva relación de los creyentes con Dios. Y ese versículo se encuentra en Juan 17:3, en el contexto de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En la oración de Jesús, Jesús le dice al Padre: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, le dice al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que la vida eterna no se refiere a la vida sin fin que vamos a llevar, sino también a la calidad de vida. Y esa calidad de vida se lleva a cabo mediante uno persevere en el conocimiento de Dios, uno se dedique al conocimiento de Dios. Como ya había dicho, el conocimiento de Dios relacional, que uno hace crecer mediante la oración, mediante la búsqueda diaria con Dios, y el conocimiento revelado en su palabra. Cuando conocemos a Dios y cuando vamos en la práctica de conocer a Dios, en el transcurso surgen beneficios propios de conocer a Dios. Y en realidad son muchos beneficios que podemos obtener al conocer a Dios. Vamos a mencionar solamente 4 en esta ocasión, y que son básicamente mostrados por la palabra de Dios, ¿sí? A continuación vamos a dar 4 beneficios, como ya les había dicho. El primer beneficio es el entendimiento. Y para ello nos vamos a basar en Proverbios 9:10, que dice lo siguiente: El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo la inteligencia. Es necesario tener una visión correcta de Dios para entonces tener una visión correcta de todo lo demás. Solamente a la luz del verdadero conocimiento de Dios podemos tener un conocimiento claro de nuestra realidad, de quiénes somos, de nuestras necesidades y de una de las grandes preguntas que el mundo trata de resolver, ¿no? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Solo a través del conocimiento de Dios podemos tener una visión clara de todas las cosas que están a nuestro alrededor. Y hoy más que nunca, sabiendo la coyuntura y todas las aflicciones que está pasando el mundo por medio de este virus, ¿no? Otro beneficio es la confianza o la fe, ¿no? La confianza y la fe en Dios. El Salmo 9:10 dice lo siguiente: En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dice, en ti confiarán. ¿Quiénes confiarán en ti? Los que conocen tu nombre. El nombre de Dios, cuando uno conoce quién es Dios, la persona de Dios, puede confiar en Él. Y es algo como que lógico. Yo no puedo confiar en quien no conozco. Yo no puedo depositar mi confianza en alguien que yo no sé qué es capaz y qué no es capaz de hacer. Y lo bueno es que tenemos un registro muy amplio de quién es Dios solamente a través de los salmos. Si nos ponemos a analizar las expresiones que David mostraba cuando se refería a Dios, nos damos cuenta de que David conocía muy bien quién era Dios. David dejó plasmado en los salmos quién era Dios, y solo para mostrar unos cuantos ejemplos, él decía: Jehová es mi pastor. Y él pudo decir que Jehová era su pastor porque él sabía cuál era la labor de un pastor: proteger al rebaño, alimentar al rebaño, cuidar a las ovejas.
suplir de las necesidades a las ovejas. Entonces él como pastor que fue en su momento, él dijo, bueno, Jehová es mi pastor, decía él. También en otra ocasión decía, Jehová es mi roca fuerte, la roca de mi salvación, la roca inconmovible. En otra ocasión también dijo, Jehová es mi castillo fuerte, es mi fortaleza. Son atributos o características de Dios las que el salmista deja plasmado en los salmos. Así que, como dice el Salmos 9:10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, dice. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Otro beneficio es la fortaleza espiritual. Otro beneficio es que podemos fortalecernos espiritualmente conociendo a Dios. Sabemos que la vida cristiana en realidad requiere de un esfuerzo que está más allá de nuestras propias fuerzas. Sin embargo, mientras más conozcamos a Dios, seremos más fuertes espiritualmente y estaremos más capacitados y dispuestos para vivir activamente la voluntad de Dios sin importar ningún obstáculo. Daniel 11:32 nos dice lo siguiente: Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amén. La segunda parte de este versículo dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y esa era la parte que quería resaltar. Cuando conocemos a Dios, nos vamos a esforzar y vamos a actuar, porque sabemos que de Dios viene nuestra fortaleza. En otra parte de la Biblia también se muestra que David, de quien estaba hablando hace un momento, se angustió mucho, pero se fortaleció en Jehová su Dios. Eso lo van a encontrar, después lo leen en 1 Samuel 30:11, pero dice, David se angustió mucho, pero se fortaleció en Jehová su Dios. Y el cuarto beneficio para este estudio es la perseverancia. Cuando crecemos en el conocimiento de Dios, es inherente que vamos a perseverar, vamos a continuar. Es un combustible para nuestra vida espiritual. Segunda de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así que el apóstol Pablo se dirige a Timoteo y esta carta la escribió un poco antes de morir como mártir. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, asimismo yo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que Dios es poderoso para guardarme para aquel día. La seguridad que tenía Pablo venía por el producto de haber conocido a Dios, venía por el hecho de haber crecido en el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento, esa relación que tenía Pablo con Dios, lo hacía perseverar y permanecer fiel a Cristo para no negar la fe. Pablo soportó con valentía sin sentir vergüenza porque conocía el carácter y el poder de aquel en quien había creído. Bueno, ahora vamos a hablar de los peligros de no conocer a Dios. Habíamos hablado antes de los beneficios de conocer a Dios, pero también es importante mencionar cuáles son los peligros de no conocer a Dios para poder estar advertidos y no cometer los errores que han sido registrados también en la palabra y nos sirven para que nosotros no cometamos lo mismo, ¿sí? Vamos a mencionar 6 de los peligros principales que se encuentran en las Escrituras. El primer peligro es que vamos a tener una versión de Dios a nuestra propia imagen. Una versión de Dios creada en nuestra mente.
Si nosotros no conocemos cómo es Dios y cómo Dios se ha revelado en las Escrituras, nosotros vamos a formarnos una imagen de Dios de acuerdo a lo que nuestra mente mejor se acomode a nuestra forma de ser. Cada quien podría formar una imagen de Dios de acuerdo a su mentalidad. Cada quien podría formarse una imagen de Dios de acuerdo a su parecer, de acuerdo a como mejor le convenga. Por eso es necesario que conozcamos a Dios tal cual ha sido revelado en las Escrituras. El Salmo 50:21 dice lo siguiente: Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos. en esta parte Dios está diciendo, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería como tú. Y ese es el error que normalmente comete el hombre al pensar que Dios tiene el mismo carácter, tiene la misma forma de pensar, tiene la misma forma de ver la vida como nosotros. No cometamos ese error nosotros. Dice la Biblia que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Dios es totalmente diferente a nosotros. Es verdad que fuimos hechos a su imagen, pero Dios tiene atributos y características que son muy diferentes a las nuestras y que estas las vamos a ir estudiando poco a poco, ¿sí? Frente a la ausencia de un Dios, de un verdadero conocimiento de Dios, el hombre se forma sus propias opiniones y crea una versión de Dios a su propia imagen. Esta siempre resultará en una visión deformada y degradada de Dios. Y lamentablemente esto siempre va a llevar al juicio de Dios. Otro peligro de no conocer a Dios es la falsa adoración. Y creo que es obvio, porque si no conocemos al Dios revelado en la Escritura, podemos adorar a otra cosa que no sea a Dios, a otra persona, a otro ser, a algo que nos hemos imaginado en nuestra mente. Y esto en la Biblia lo menciona como idolatría. La adoración a cualquier ser viviente u objeto que no sea Dios es llamada claramente como idolatría. En Juan 4:22, ¿qué le dijo Jesús en el pozo de Jacob a la mujer samaritana? Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Claramente Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos. Nosotros adoramos lo que se nos ha sido revelado por Dios a través de las Escrituras. Siempre que adoramos a algo o a alguien que no sea el Dios, caemos en idolatría, como habíamos dicho. Así que esto inclusive puede ocurrir en los cristianos. Que no sea Dios. Que podemos crear un Dios falso en nuestra mente y adorar a ese Dios que hemos creado. Otro peligro es la incredulidad o la falta de confianza. Así que cuando nosotros estamos hablando de que no conocemos a Dios, eso conlleva a incredulidad y la falta de confianza. Y claro, porque si no conocemos quién es Dios y cómo es Él y qué es lo que es capaz de hacer, no podemos confiar en Él. Hay un dicho, ¿no? O normalmente utilizamos la frase, ¿no? Nadie confía en quien no conoce. Y eso es cierto. Romanos 10:14 dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si sin haber quien les predique? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es verdad que este texto se refiere claramente y directamente a la proclamación del Evangelio, pero no solamente tiene esa aplicación, sino también se refiere al conocimiento de Dios. ¿Cómo puede alguien creer en el Dios del cual no ha oído?
Esto no solamente aplica al pecador, ¿no? Para su salvación, sino también la confianza del creyente en Dios que necesita para vivir la vida cristiana, ¿no? Como habíamos aprendido en el Salmo 9:10, solo aquellos que conocen el nombre de Dios podrán poner su confianza en Él. Otro peligro de no conocer a Dios es que podemos caer en una actitud apática o indiferente hacia el pecado. Podemos tratar al pecado no como verdaderamente lo es, sino lo tratamos al pecado de una manera superficial en nuestras vidas, y si lo hacemos de esa forma inclusive podemos convivir con el pecado. Nuestra labor como cristianos no es una labor de convivencia con el pecado. Recordemos que Cristo murió por nuestros pecados y el pecado es lo que Dios más aborrece. Cuando no conocemos a Dios, surgen ideas de que ¿por qué no hacer esto? Esto no es tan malo como parece. Y si yo no conozco la escritura y yo no conozco a Dios, puedo empezar a adoptar pecados en los cuales obviamente yo me voy a sentir muy bien, pero son contrarios a lo que dice la Biblia. Así que el no conocer a Dios conlleva a una total indiferencia hacia el pecado y podemos convivir con ellos. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:34, el apóstol Pablo reprendió a la iglesia porque habían algunos que inclusive siendo creyentes o declarando ser creyentes, no tenían un conocimiento real de Dios. Y esto los llevaba a cometer pecados. 1 Corintios 15:34 dice: Velad debidamente, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. algunos no velaban como debían hacerlo. Y cuando dice velad, no velaban debidamente significa que estaban como dormidos. No conocían a Dios. Estaban dormidas o sin estar en un estado de alerta frente a los peligros del pecado. Y otro motivo y otra consecuencia es que estaban pecando. Y el apóstol Pablo aquí es duro con ellos y dice: para vergüenza vuestra lo digo, para que ustedes puedan entender el peso de mis palabras y puedan arrepentirse y volver a Dios, ¿no? Estaban pecando, decía el apóstol Pablo, literalmente. Bien. Otro de las consecuencias de no conocer a Dios es que vivimos sin la ley de Dios. Y aquí quiero aclarar, ¿no? Nosotros, cuando decimos que ya no estamos en el tiempo de la ley, significa de que ya nuestras obras no nos van a salvar. Nosotros vivimos bajo la gracia de Dios y las únicas obras que nos van a salvar son las obras de Cristo. Sin embargo, nosotros estamos llamados a vivir una vida en santidad. Nosotros estamos llamados a guardarnos del pecado, a guardarnos para Dios, a rechazar toda práctica inmoral y contraria a las Escrituras. Si nosotros no conocemos a Dios, si no conocemos su voluntad, vamos a vivir sin la ley de Dios, sin tener en cuenta nada de lo que Dios ha mandado. Vamos a hacer lo que nos venga en gana. Vamos a hacer lo que mejor nos parece. Proverbios 29:18 dice lo siguiente: Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Así que la Biblia dice: mas el que guarda la ley es bienaventurado. No vamos a guardar la ley para salvación. No vamos a guardar la palabra de Dios, vamos a ser obedientes para salvarnos. No, porque ciertamente no podremos. Pero sí es una evidencia de haber sido salvados, como ya habíamos hablado en otra ocasión. En Oseas 4:1-2, el Señor reprende a la nación de Israel por su desconocimiento de Dios y describe la clase de desenfreno que siempre acompaña el desconocimiento. Oseas 4:1-2 dice: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad,
ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. ¿Se dan cuenta que Dios está airado contra Israel? Porque no hay verdad, dice, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y las consecuencias están en el versículo 2, que Ruby acaba de leer, ¿no? Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Amén. Y si te das cuenta, los pecados que predominaban en la antigüedad son los mismos pecados que ahora siguen en el corazón del hombre. Son los mismos pecados que surgen producto de la falta de conocimiento de Dios. Y eso conlleva al mal comportamiento de nuestra sociedad. La ley de Dios no cambia, ni tampoco ha cambiado la pecaminosidad del hombre. Mientras nosotros más rechacemos el conocimiento de Dios, lamentablemente más desenfrenados e inmorales nos vamos a volver. Y la última consecuencia de no conocer a Dios es una consecuencia bastante severa, porque habrá juicio divino y destrucción. Y esta es la consecuencia más aterradora de la falta de conocimiento de Dios. ¿Qué nos dice Oseas 4:6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La falta de conocimiento de Dios es devastadora. Conduce a ser rechazado como instrumento de Dios y a la eventual destrucción de nosotros y de nuestra sociedad, ¿no? Nuestra falta de conocimiento de Dios va a ser muy triste y aún va a tener consecuencias sobre las generaciones siguientes. Un poco también habla la Biblia en Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Aquí hay algo claro, hermanos. La Biblia dice que el hombre detiene la verdad, y la detiene porque sabe que es verdad, pero no está dispuesto a reconocerla en su corazón y en su vida como verdad. Y eso conlleva la ira de Dios. La Biblia también dice que Dios se ha revelado al mundo a través de la creación, a través de lo que ha sido creado, pero el mundo, el ser humano, el hombre, no lo ha reconocido como Dios. Y esto conlleva a la justa indignación de Dios contra los pecadores. Y aquí quiero resaltar, el hombre no es una víctima. La Biblia enseña que el hombre caído es un aborrecedor de Dios y a la vez es hostil a la ley de Dios. La impiedad y la injusticia del hombre lo llevan a rechazar y hasta reprimir la verdad sobre la naturaleza y la voluntad de Dios. Y esto que acabo de decir lo pueden ustedes buscar en Romanos 1:30 y Romanos 8:7. Así que el hombre no es una víctima, el hombre va a dar cuentas a Dios. El ser humano va a poder dar cuentas a Dios de cómo ha vivido su vida. Así que hermanos, que puedan ustedes tener un panorama de lo que vamos a ir llevando en estas lecciones acerca del conocimiento de Dios. Esto es algo serio, esto es algo importante. Como decía al inicio, este es el mayor de los conocimientos. Y que nuestra vida debe estar dedicada a conocer a Dios. Si verdaderamente somos creyentes, si verdaderamente hemos nacido de nuevo, debe haber un deseo natural de conocer a Dios, de conocerlo en su palabra, porque solo en su palabra vamos a conocer quién es Dios verdaderamente. Y en su palabra vamos a aprender de que también Dios es un Dios relacional. Dios no es un Dios meramente informativo.
Dios es un Dios que se relaciona, que visita a su pueblo. Dios está buscando que tengamos intimidad con Él, que nos acerquemos a Él. Dice que nos acercamos, que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Así que ambas van de la mano, hermanos. Conocer a Dios a través de su palabra y buscarlo en intimidad, tener una búsqueda continua de quién es Dios. Ninguna es más importante que la otra y ninguna debe reemplazar a la otra. Una vez le dijeron a alguien, ¿qué es más importante? ¿Leer la Biblia o orar? Y esta persona dijo, en la respiración, ¿qué es más importante? ¿Aspirar o expirar? Y creo que la respuesta cae por su propio peso. La Biblia y la búsqueda de Dios en oración, en intimidad van de la mano. Ninguna debe superar a la otra y ninguna debe reemplazar a la otra. Y solamente quiero dejarlos con un pequeño ejercicio que quiero que hagan, por favor. Que puedan tomar una hoja y puedan ustedes poner con sus propias palabras quién es Dios para ustedes. Tomen un papel, tomen una hoja y pongan ustedes quién es Dios para ustedes. Y escriban allí, describan, como si pudieras describir a una persona o a alguien, quién es Dios para ustedes. Y comienza a escribir lo que sientas. Y es mi deseo que al finalizar este estudio, después de varios meses, porque son muchas lecciones, que después podamos contrastar lo que escribimos hoy y podamos ver si hay una diferencia de lo que hemos aprendido con lo que escribimos hoy. Y de verdad me gustaría que podamos encontrar diferencias para poder aprender, para haber podido darnos cuenta de que a veces tenemos una imagen errada de quién es Dios. Así que nada, hermanos, les mando un abrazo, les mando muchas bendiciones y que sigamos aprendiendo quién es Dios y que podamos compartirlo a otros también. Si no es personalmente, por medio de las redes y por medio de la internet. Dios les bendiga, les mando un abrazo.